Eh, Ahora vamos a leer Primera de San Juan, capítulo 1. Perdón. Primera de San Juan, capítulo 3. Capítulo 3. El versículo 10. Primera de San Juan, capítulo 3. El versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: o nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerto a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hoy quiero explicar sobre el camino de Caín. En Judas capítulo 1, donde está escrito que no necesitan buscar, solo yo busco. Judas capítulo 1, 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En Judas también está escrito que Jehová aborreció mucho el camino de Caín. Entonces, ¿Caín qué hizo ante Dios? Antes en su presencia. ¿Qué hizo Caín? Siempre él fornicaba y adulteraba y mataba a la gente. No. En realidad él ofreció a Jehová que los frutos de la tierra. En aquel momento Jehová no acepta. ¿Sí o no? Por eso hoy quiero explicar sobre el camino de Caín. Vamos a buscar Génesis capítulo 4. El versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. También el apóstol San Juan trataba sobre la maldad de Caín, ¿no? En Primera de San Juan, capítulo 3, el versículo 10 y 11 y 12. Hermanos, cuando Adán engendró a Caín, en aquel momento él estaba muy satisfecho por ese hijo, ¿no?
Por eso él ha nombrado a su primer hijo como Caín. ¿Qué significa el nombre Caín? Adquirido por Dios. Adquirido de Dios. Luego otra vez Adán engendró a su segundo hijo, ¿no? ¿Quién era? Abel. ¿Qué significa el nombre Abel? Significa que aliento de nariz. Y sobre todo, vanidad. El nombre Abel, ¿qué era? Aliento de nariz y vanidad del hombre. Entonces, cuando le miraba a Abel, Adán y Eva, en aquel entonces Abel era un hijo muy débil, como aliento de nariz y vanidad. Pero al ver su primer hijo, llamado Caín, en aquel momento Adán y Eva estaban satisfechos, contentísimos por ese hijo. Pasando un tiempo, ¿no? En aquel momento Caín y Abel han ofrecido a Dios. Aquí dice, 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque su obra era muy justa. Pero la obra de Caín era injusta, ¿sí o no? Porque la obra de Caín era mala, según Primera de San Juan capítulo 3, el versículo 10 y 11. ¿Dónde está escrito que no necesitan buscar? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. Aquí dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Según 1 San Juan capítulo 3, el versículo 2, las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran ¿qué? Justas. En la realidad, Caín ofreció a Jehová ¿qué? Los frutos de la tierra. Pero Jehová, ¿qué decía? Esa obra era muy mala. ¿Por qué?
No entiendo, pastor. Hermanos, Caín ha ofrecido a Jehová los frutos de la tierra, según conforme su propio pensamiento, en vez de la voz de Dios. Ustedes ya escuchaban que Jehová qué maldijo después de Adán y Eva cometieron el pecado. ¿Qué maldijo? ¿Qué maldijo? ¿A la casa de Adán? No. Jehová maldijo a la tierra. Miren, capítulo 3, Génesis capítulo 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Aquí dice, maldita será la tierra por tu causa. Jehová maldijo a la tierra. ¿Sí o no? Esa tierra era la sombra de la carne. Porque aquí dice 19, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Polvo eres. ¿Quieres que tú eres el polvo de la tierra y volverás a la tierra? ¿Sí o no? Creo que Caín escuchaba 1000 veces por su padre, ¿sí o no? Mire, Caín, Jehová maldijo a la tierra. Por eso mire ahora, en la tierra hay que cardos y espinos. Por mi pecado, ¿sí o no? Pero Caín era un hombre muy terco. Aunque Jehová maldijo a la tierra, ¿sí o no? Pero él, ¿qué ofreció a Jehová? Los frutos de la tierra. Quiere decir que menospreciaba a Dios. Por eso su obra era muy mala. Y la obra de Abel era muy justa. Porque él ofreció la ofrenda a Dios según conforme la voz de Dios. Por la fe. Por eso yo pensaba que, ¿por qué Caín no escuchó la voz de Dios y ofreció a Jehová por su propio deseo? ¿Sí? Por su propia voluntad, en vez de la voluntad de Dios? ¿Por qué?
Porque él siempre que escuchaba. Caín que escuchaba. Adquirido de Dios, ¿sí o no? Poseído y adquirido. Tan lindo y guapo, valiente, poderoso, inteligente, capaz. Siempre escuchaba eso. Realmente él también era un hombre muy valiente, también era poderoso. Porque en la tierra había muchos espinos y cardos. ¿Sí o no? Donde había instrumento muy avanzado para laborar, no, cultivar, de ninguna manera. Creo que él quitaba todos espinos y cardos de la tierra, donde él cultivaba. Quiere decir que sudaba mucho, ¿sí? Y han ofrecido a Jehová, pero Jehová no agradó a Caín ni a su ofrenda. Hoy en día los muchos están andando en el camino de Caín, ¿sí o no? Porque algunos de ellos los muchos que siempre asistían a la hora piadosa, a las 4:30 o 5, para purificar sus pecados. Siempre iba a la iglesia y diezmaba y ofrendaba. También intentaba muchísimo para guardar la ley de Moisés, para ir al cielo. Pero apoyándose en sus propias obras, para ir al cielo, para ser justo. Por eso sus obras eran que malas obras. Caín, ¿qué hacía? Sudaba mucho y se esforzaba muchísimo para quitar de la tierra que espinos y cardos. No lo sé. A veces sangraba sus manos, ¿sí o no? Por espinos y cardos. Voy a ofrecer a él los frutos de mi tierra. Luego él me aceptará a mí. Pero Jehová no agradó a Caín ni a su ofrenda. Porque Jehová ya maldijo a la tierra, maldijo a la carne del hombre. Los muchos están diciendo que por eso Dios es un Dios muy injusto. ¿Sí o no? Por eso Dios es un Dios muy injusto. Pero en el caso de Abel, el que se apoyaba,
Él se apoyaba en la obra de Jesucristo para agradar a Dios. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 11. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Once cuatro. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. 자, ¿qué significa esto? Por la fe. Abel ofreció a Dios. ¿Qué significa esto? Abel ofreció las ovejas a Dios por la fe. Por la palabra de Dios, ¿sí o no? Por la voz de Dios. No por su propio pensamiento, ni por su propia voluntad, sino por la fe. ¿De dónde viene la fe? De oír. Y de oír. De la palabra de Cristo. Abel obedeció. ¿Qué obedeció? A la voz de Dios. Para ofrecer a él. Por eso, según Génesis capítulo 4, el versículo 2 y 3, Dios agradó a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Abel ofreció a Jehová por la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Caín. Humanamente, Caín ofreció a Jehová más excelente que el sacrificio de Abel. ¿Sí? Por eso, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por él. Aún habla por ella. Ahora también, ¿sí o no? La ofrenda de Abel era ejemplo de la ofrenda que Jehová se agrada. ¿Sí o no? Hermanos, hoy en día muchos están andando en el camino de Caín por la ignorancia. ¿Sí o no? Por la ignorancia. Porque los muchos quieren ir al cielo, quieren agradar a Jehová por su propia obra, por obra de la carne, en vez de por la obra de Jesucristo. Después de Adán y Eva cometieron el pecado, ¿no? Desde ese momento,
Jehová ni una vez aceptó que a la obra humana, ni una vez. Yo era igual que Caín anteriormente. ¿Por qué? Yo quería agradar a Dios por mi propia obra, para ir al cielo. Yo seguía el camino de Caín. Pero un día mi corazón era igual que el corazón de Abel. Mi corazón era igual que el corazón de Abel. 예. Mi corazón pensó que, yo no puedo agradar a Dios por mi propia obra. Nada de nada. Por eso yo solo quería vestirme de la gracia de Dios. Y también me apoyando en la obra de Jesucristo para ser justo y para ir al cielo. Cuando yo era niño, también era estudiante secundario hasta universitario, ¿no? En aquel entonces, yo era igual que Caín. Yo puedo agradarte por mi propia obra. Yo puedo ser como un justo por mi propia obra, por guardar la ley de Moisés. Pero cuando yo tenía 22, antes de ese momento, yo no quería más ser un justo por mi propia obra. ¿Por qué? No podía, por eso. No podía guardar la ley de Moisés. Entonces, cuando yo me miraba a mí mismo, donde no había lo bueno, ni siquiera uno para agradar a Dios, sino solo que había el pecado, lo malo, nada más. Quería ser un justo por mi propia obra, pero no podía. Y en mi corazón que había solamente lo malo y el querer hacer bien, nada más. Cuando mi corazón era igual que Abel, ¿no? En aquel momento yo recién empecé a apoyarme en la obra de Jesucristo. Cuando Jehová enviaba a la congregación de Israel que la serpiente ardiente, ¿sí o no? La serpiente muy venenosa. En aquel momento muchos israelitas han pedido a Moisés que, por favor, ruega a Dios que echen de nosotros la serpiente ardiente, ¿sí o no? Ellos pensaban que podíamos escaparme de la serpiente ardiente por nuestra propia obra. No. Pero Jehová ha dado a la congregación de Israel por Moisés la otra manera que levanta un madero donde que
hay que colgar, ¿qué? Serpiente de bronce. Diciendo que miran a la serpiente de bronce. Los que son mordidos por la serpiente ardiente. Los que no fueron mordidos por la serpiente ardiente, ¿sí o no? Venenosa. Ellos no miraban, no necesitaban, ¿sí o no? Cuando querían mirar a la serpiente de bronce, cuando ya fueron mordidos por la serpiente muy venenosa, ¿sí o no? Que cuando entendió la muerte, Abel, ¿qué significa? Aliento de nariz, vanidad. Vanidad. Claro que sí. Cuando me miraba a mí mismo, donde no había ni una buena condición para agradar a Dios, donde no había lo bueno para ser justo, entonces, ¿qué puedo ofrecer a Dios por mí mismo? Nada, Señor. Por eso él ofrecía a Jehová que las ovejas. Las ovejas eran que la sombra de Mesías. Para ofrecer a Jehová las ovejas, primero él tenía que matar. ¿Sí? ¿Por qué? La paga del pecado era muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sangra. Él se apoyaba ¿qué? En Mesías. ¿Sí o no? Mientras que ofrecía a Jehová las ovejas, ¿qué pensaba él? Pensaba en Mesías. Los que todavía están apoyándose en sí mismos, ¿no? Para ser justo, ¿no? Él no necesitan mirar a la serpiente bronce. Quiere decir que no necesitan apoyarse en la cruz de nuestro Señor Jesús. Por la fe Abel ofreció el sacrificio más excelente que Caín. Quiere decir que él ofreció a Jehová por la obra de Jesucristo. ¿Sí o no? Moisés publicó que los que fueron mordidos la serpiente ardiente, muy venenosa, tienen que mirar a la serpiente bronce para revivir. ¿Sí o no? Pero los que no fueron mordidos, no. Amén. Los que no creen en la voz de Jehová tampoco miraban. Pues muchos están pensando que a los fornicarios y adultos, ellos son malos. Sí, son malos. Pero no piensan que los que están ofreciendo a Jehová como Caín, ellos son malos. ¿Sí o no? Por ejemplo, quiero ir al cielo por guardar la ley de Moisés, por mi propia fuerza.
Yo quiero agradar a Dios por mi propia obra, ¿sí o no? Sus obras son las malas obras, ¿sí o no? Malas obras. ¿Cuál es la obra muy justa ante Dios? ¿Cuál es? La obra de Jesucristo, ¿sí o no? El que se apoya únicamente en la obra de Jesucristo para ser justo, para ir al cielo. Pues todos los verdaderos cristianos, una vez ellos sí o sí confesaron que ya no podemos ser justos por nuestra obra en la carne, ¿sí? Como Abel. Por eso todos ellos solamente se apoyaron que la obra de Jesucristo y se apoya la sangre de Cristo, la resurrección de Jesucristo para ser justo. Por eso sus obras eran obras que justas. En realidad, Caín, ¿qué había visto? Él había visto que Jehová agradó a Abel y también a la ofrenda de Abel, pero él no quiso preguntar a su hermano menor que, ay, ¿por qué Jehová aceptó a ti también, a tu ofrenda? Enséñeme, ¿no? Al contrario, que empezó a aborrecer mucho a su hermano menor. Te voy a matar. Por eso, ay, ¿por qué Caín le mató a su hermano menor? Acá en la tierra únicamente, donde había únicamente Abel era su hermano, ¿sí? Pero él mató. Por eso, miren, lunes en yo leo Primera de San Juan capítulo 3, el versículo 10. Primera de San Juan capítulo 3, el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está trataba que los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué tipo de justicia? Mire, hermanos, Abel hizo la justicia, la ¿cuál era? Ofreció las ovejas a Dios para agradar a él, ¿sí? ¿Me entiende? Aquí dice, porque él era de Dios. 10. Los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos uno a otros.
12. No como Caín, que era del maligno. Caín le amó a Abel. No. En la tierra donde había únicamente un hermano. ¿Quién? De Caín. ¿Quién era? Abel. Pero lo mató. ¿Sí o no? ¿Por qué? Caín, que era del maligno. ¿Qué significa? Caín, que era de diablo. Él no era un hijo de Dios, sino de maligno, diablo, por eso. Por eso él no hizo justicia. ¿Qué tipo de justicia? No ofreció a Dios las ovejas, sino solamente su propia obra, ¿sí o no? Sino solamente su propia obra, la obra humana, ¿sí o no? La característica de los hijos de diablo, ¿qué ofrecen? Ofrecen a Jehová, ¿qué? La obra humana, para ser justo, para agradar a Dios. Pero la característica de los hijos de Dios, ¿cuál es? Ofrece a Jehová, ¿qué? La obra de Jesucristo, para ser justo. Por eso aquí dice, entonces, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso Jesús dijo a los que siguieron a él que vuestro padre es el diablo, padre de mentira. ¿Cuál era la característica de ellos? Ellos no creían en la voz de Dios, ¿sí o no? Según San Juan capítulo 8. Jesús, ¿qué dijo a ellos? ¿Mm? 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os haré libres. Cuando ellos escucharon esto, en aquel se enojaron muchísimo con Jesús. Aunque Jesús había dicho a ellos la verdad, que conoces la verdad y la verdad os hará libre. Pero ellos, ¿qué dijeron a Jesús? Nunca somos, ¿qué? Hijos de esclavos. Nunca hijos de esclavos. Tenemos padre por Abraham. También
Ellos querían matar a Jesucristo. Querían matar. ¿Sí o no? Como Caín. También Jesús que dijo, vuestro padre es el diablo y padre de mentira. Jesús dijo esto, pero ellos no quieren aceptar. Al contrario, que querían matar a Cristo. Vuestro padre es el diablo y padre de mentira. ¿Sí o no? Aquí dice, por eso vamos a volver. Primera de San Juan capítulo 3. No como Caín que era de maligno y mató a su hermano. Por eso él no pudo amar a Abel. ¿Sí? En él no había el amor fraternal. ¿Por qué? Era de maligno, era de diablo. En Satanás hay el amor de ninguna manera. Después yo nací de nuevo. Desde ese momento empecé a amar a los cristianos voluntariamente. ¿Por qué? En mi corazón había Jesucristo, por eso. Pero antes de nacer de nuevo, aunque yo quería amar a los cristianos, pero no podía amar. Porque yo era del maligno, pues. Caín era del maligno. Quiere decir, era un hijo de diablo. ¿Sí o no? Por eso no sabía amar a su hermano. Al contrario, que odiaba mucho a su hermano menor, hasta que le mató, ¿sí o no? Después yo nací de nuevo. Desde ese momento empecé a amar a los justos voluntariamente. Por naturaleza divina, ¿sí o no? Oh, hermano. Ellos también oraban mucho a Dios por mí, por mi alma. Hermano, sí. Estamos orando a Dios por su alma, por ingresar al seminario coreano. Por eso Caín le mató a su hermano menor. ¿Por qué? Caín, que era del maligno, pues, era de diablo. Por eso no sabía amar a su hermano menor. El apóstol San Juan trataba este tema, ¿sí o no? Por eso él que dijo, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿Qué era de maligno? ¿Qué significa? Era de diablo, hijo de diablo. Por eso mató a Abel. ¿Sí? Odiaba muchísimo a Abel. Si hubiera sido un hijo de Dios,
habría amado muchísimo a Caín, ¿sí? Pero al contrario, en realidad Caín realmente odió a Dios, también a Abel también. Caín no quiso hacer la justicia. ¿Qué tipo de justicia? No quiso ofrecer a Jehová las ovejas, sino su sudor, sino su propia obra, para ser justo, para agradar a Jehová. Hoy de los muchos están caminando, andando en el camino de Caín. Por ejemplo, yo quiero ir al cielo por guardar la ley de Moisés, por mi propia obra. Porque aún el maligno, ¿sí o no? Por eso. Pues odian mucho a los que tienen el verdadero evangelio. Como que Caín odió muchísimo a Abel. ¿Sí? Abel fue derramado, ¿sí? Por su hermano. Y muchos profetas de Dios también eran derramados por las persecuciones. Pues en San Lucas, ¿dónde está escrito? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de muchos profetas, sobre todo la sangre de Cristo. También el apóstol Pablo trataba que la sangre de Abel en Hebreos. Creo que la sangre de Cristo era mejor que la sangre de Abel. ¿Sí o no? En Hebreos exactamente está escrito sobre este punto. Los muchos no quieren escuchar la verdad. Mire, Caín. Ya Jehová maldijo a la tierra, quiere decir que ya maldijo a tu carne, Caín. Ya tu carne fue contaminada por mi pecado. Adán decía muchas veces, pero era un sordo, ¿sí o no? No, yo creo que Dios va a aceptar mi ofrenda, ¿sí o no? Porque yo sudaba muchísimo. A veces mis manos sangraban para cultivar, para ofrecer a Dios. Dios no va a aceptar a mi ofrenda. Me sacrificaba muchísimo, Señor. Dios mío, todos los días, sobre todo en la madrugada, yo asistía a la hora piadosa a las 4:30 de la madrugada para pedir a usted el perdón. También mil de veces juraba en mi corazón que no voy a más pecar y voy a guardar la ley de Moisés para ser justo. Pero mis obras son malas obras. Sí, son malas obras. ¿Por qué? No estoy apoyando en la obra de Jesucristo. ¿Sí?
Ya hemos hecho la justicia. ¿Cuál era? Nos apoyábamos que en la obra de Jesucristo únicamente, como Abel, como el apóstol Pablo, como apóstol Pedro. ¿Sí? Por eso los que no hacen la justicia, la cual es que ofrece a Jehová que la obra de Cristo. ¿Me entiende? También no hace el amor fraterno. ¿Por qué no hace la justicia ni hace el amor fraterno? ¿Por qué? Es el maligno, hijo de diablo. El apóstol San Juan no nos enseña a nosotros eso. ¿Sí? Por eso yo nací de nuevo voluntariamente, empecé a hacer el amor fraterno. Aunque nadie me enseñaba, por tener el Espíritu de Cristo. También yo testificaba que yo soy un justo, no por mis obras, sino por la obra de Jesucristo únicamente. Nadie puede ser justo por la obra humana, sino por la obra de Jesucristo, nada más. Yo predicaba así. En mí mismo no hay lo bueno, ni siquiera uno, sino solo en Dios nada más. Yo predicaba. Pero que algunas asistentes de la otra iglesia, ellos me odiaban muchísimo. ¿Cómo cae? Muy extraño. Tenemos que guardar la ley de Moisés para ser justo, para ir al cielo. Porque menospreció a Moisés. Yo no, nunca menospreciaba a Moisés. Sí, la ley de Moisés era muy buena para conocimiento del pecado, sí. Para entender el juicio de Dios, para que toda boca se cierre. Señora, usted no puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Tampoco puede ser como una justa por su propia obra, sino únicamente la obra de Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Ahora está menospreciando la ley de Moisés. No. Ellos empezaron a odiarme a mí mucho. Anteriormente no, pero como que caen odio mucho a mí. Por eso, después yo nací nuevo, yo empecé a testificar cada día. La gente puede ir al cielo únicamente por la obra de Jesucristo, por su sangre nada más. Por su resurrección somos santificados y justos, ¿sí o no? Santos, solo por su resurrección. Y nadie puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. La obra humana ya fue contaminada por el pecado, por transgresión de Adán. Al predicar esto, ellos me odiaban muchísimo. Algunos querían pegarme a mí. Pues yo también mostraba ahí. Todavía era muy bebé espiritual. Gritaba a mí. Un señor, quien era muy bruto. Él, yo también. Porque era muy bebé espiritual.
Hermanos. Por eso el apóstol San Juan dice que, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Somos hijos de Dios, por eso. Anunciando el verdadero evangelio, anunciando la gracia de Dios, anunciando la obra de Jesucristo. Por eso quieren caminar en el camino de Caín. Andan. Pero recibirán que la maldición de Dios. Porque donde no hay la bendición de Dios, ¿sí? Pues todos los descendientes de Caín, todos murieron por diluvio de nube. ¿Sí? Desaparecieron. En el reino de Caín, todo desapareció por diluvio de nube. Hemos recibido, ¿qué ha recibido? La bendición de Dios, la cual es Jesucristo, ¿sí? Por la gracia de Dios. Amén. Por eso yo no quiero que ustedes anden en el camino de Caín, sino en el camino de Abel. Todavía están pensando que en ustedes, en sus corazones, hay lo bueno. No, ni siquiera. ¿Dónde está lo bueno? Está en Jesús. Nada más. Por eso necesitan aceptar que Jesús de sus corazones para ser justo. Dios me dijo que yo agrado a ti, a tu ofrenda. En el año 1986, el 4 de noviembre a las 9:30. ¿Por qué? Yo acepté a la obra de Jesucristo. Ya había tirado que mi propia obra y mi propia justicia. Por eso hasta aquí oremos.